Mi nombre es Elena Morales, tengo 38 años y soy la dueña de Dulces Recuerdos, una pastelería que ha estado en mi familia por 3 generaciones. O al menos, lo era hasta hace 3 meses. Todo comenzó cuando mi abuela, doña Rosa, me dejó el negocio hace 10 años. Era una pastelería pequeña pero exitosa, conocida en toda la ciudad por nuestras recetas tradicionales, especialmente por el pastel de 3 leches que mi abuela perfeccionó durante 40 años. El secreto no está solo en la receta, solía decirme mientras horneábamos juntas, está en el amor que pones en cada pastel. Me casé con Eduardo hace 5 años. Es contador, y al principio parecía entusiasmado con el negocio familiar. Podemos hacer crecer esto, decía mientras revisaba los libros contables. Y lo hicimos. Abrimos 2 sucursales más, modernizamos los procesos, pero siempre mantuvimos las recetas originales de mi abuela. El problema comenzó cuando Lucía, la hermana de Eduardo, regresó de Estados Unidos después de que su negocio de importaciones quebrara. Cuñadita, me saludó con ese tono falso que siempre usaba. Qué bueno que te encuentro. Necesito hablar contigo y con mi hermano sobre una propuesta de negocios. Debí haber visto las señales cuando insistió en tener la reunión en su casa en lugar de en la pastelería. Debí haberme dado cuenta cuando pidió ver todos nuestros libros contables de los últimos 3 años. Miren, dijo una noche durante la cena, extendiendo una carpeta llena de gráficos y números. He estado revisando sus finanzas, y la situación es grave. ¿Grave?, pregunté, confundida. Pero si acabamos de abrir la 3ª sucursal y las ventas están. Las ventas no lo son todo, querida, me interrumpió con una sonrisa condescendiente. Eduardo, muéstrale. Mi esposo, que había estado inusualmente callado durante toda la cena, sacó más papeles. Lucía tiene razón, dijo, evitando mi mirada. Los costos se han disparado, la competencia está aumentando, y con las nuevas cadenas de pastelerías industriales. Pero tenemos clientes fieles, protesté. Personas que han comprado nuestros pasteles durante generaciones. La nostalgia no paga las cuentas, cuñadita, respondió Lucía, sus ojos brillando de una manera que me hizo sentir incómoda. Pero tengo una solución. Sacó un contrato de su maletín. Les ofrezco comprar el negocio. 10,000 pesos en efectivo. Asumiré todas las supuestas deudas, y ustedes podrán retirarse sin preocupaciones. $10,000. Casi me atraganté. ¿Por 3 pastelerías y las recetas de mi abuela? Eso es ridículo. Es más de lo que valdrá cuando quiebre en 6 meses, respondió ella, su tono dulce contrastando con la crueldad de sus palabras. Miré a Eduardo, esperando que me defendiera, que dijera algo. En cambio, él solo miraba su plato de comida, evitando mis ojos. Eduardo, susurré, tú sabes que el negocio va bien. Tú manejas los números. Elena, respondió finalmente, su voz apenas audible. Lucía tiene experiencia en negocios internacionales. Ella puede ver cosas que nosotros no. En ese momento, todo se aclaró. Las reuniones secretas entre hermanos, las llamadas que Eduardo cortaba cuando yo entraba a la habitación, los documentos que desaparecían del archivo. Necesito tiempo para pensarlo, dije, poniéndome de pie. Tienes una semana, respondió Lucía, su sonrisa ahora abiertamente triunfal. Después de eso, me veré obligada a informar a los proveedores sobre la verdadera situación financiera de la empresa. Salí de su casa sintiendo que el mundo se derrumbaba a mi alrededor. Conduje hasta la pastelería principal, la original, donde mi abuela había comenzado todo. El aroma a vainilla y mantequilla aún flotaba en el aire, aunque habíamos cerrado horas antes. Me senté en la vieja mecedora donde mi abuela solía descansar después de un largo día de trabajo. ¿Qué hago, abuela?, susurré a la oscuridad. Como si ella me hubiera escuchado, mi mirada se posó en el viejo libro de recetas que siempre manteníamos en la caja fuerte. Era más que un libro de recetas, era el diario de mi abuela, donde había anotado no solo ingredientes, sino también consejos y secretos sobre el negocio. Lo abrí y una hoja suelta cayó al suelo. Era una carta, fechada 2 años antes de su muerte. Querida Elena, si estás leyendo esto, es porque alguien está intentando quitarte lo que construí con tanto amor. Probablemente sea alguien de la familia, siempre son los más cercanos los que pueden hacernos más daño. Pero recuerda lo que te enseñé sobre hornear.
A veces, necesitas dejar que la masa repose para que crezca mejor. Y a veces, necesitas dejar que los demás muestren sus verdaderas intenciones antes de actuar. Hay algo que necesitas saber. Las recetas en este libro no son las únicas que heredaste de mí. Ve al banco mañana y pregunta por la caja de seguridad 247. La llave está detrás del azulejo suelto junto al horno principal. Y recuerda, mi niña, en la cocina, como en la vida, la paciencia es más importante que la prisa. Con amor, abuela Rosa. Con manos temblorosas, fui hasta el horno. El azulejo seguía suelto, exactamente como lo recordaba desde niña. Y detrás, envuelta en un pañuelo bordado con las iniciales de mi abuela, estaba una pequeña llave dorada. Miré el reloj, 11:45 de la noche. El banco abriría en 9 horas. Tomé mi teléfono y marqué un número. ¿Licenciada Ramírez? Soy Elena Morales. Sé que es tarde, pero necesito su ayuda. ¿Podemos vernos mañana temprano? Creo que mi esposo y su hermana están intentando robarme la empresa de mi abuela. La licenciada Ramírez me esperaba en el banco cuando llegué a las 9 de la mañana. Era una mujer de unos 60 años que había sido amiga de mi abuela. Tu abuela me advirtió que este día podría llegar, dijo mientras el gerente del banco nos guiaba hacia la bóveda. Rosa era una mujer brillante, mucho más astuta de lo que la gente creía. La caja de seguridad 247 contenía varios sobres, un USB, y una pequeña libreta negra con el logo dorado de Dulces Recuerdos. ¿Qué es todo esto?, pregunté mientras nos sentábamos en una sala privada del banco. La verdadera herencia de tu abuela, respondió la licenciada, abriendo el primer sobre. Y la prueba de que tu esposo y su hermana han estado manipulando los libros contables. Los documentos revelaban algo asombroso. Mi abuela había creado 2 empresas. Dulces Recuerdos era solo la cara visible del negocio. La verdadera empresa, Creaciones Rosa Internacional, era dueña de todas las recetas, las marcas registradas, y tenía contratos de distribución en 3 países. Tu abuela comenzó a exportar sus productos hace 15 años, explicó la licenciada. Pero lo mantuvo en secreto, operando a través de esta segunda empresa. Solo yo y su contador de confianza lo sabíamos. Pero, ¿por qué? Porque conocía bien a las personas, sonrió. Sabía que el éxito atrae buitres, incluso dentro de la familia. La libreta negra resultó ser un registro detallado de todas las manipulaciones que Eduardo y Lucía habían hecho en los últimos meses. Mi abuela había instalado un software de contabilidad paralelo que registraba cada transacción real. Han estado desviando dinero, expliqué mientras revisaba los números. Inflando costos, ocultando ingresos. Y lo mejor, añadió la licenciada, es que tenemos pruebas de todo. El USB contenía videos de las cámaras de seguridad, Eduardo y Lucía reuniéndose a escondidas en la oficina, manipulando documentos, incluso sacando dinero de la caja fuerte. ¿Qué hacemos ahora?, pregunté. Ahora, sonrió la licenciada, le seguimos el juego. Durante los siguientes días, actué como si estuviera devastada por la noticia de la supuesta quiebra. Eduardo intentó consolarme de manera torpe, mientras Lucía presionaba cada vez más con su oferta. Solo quiero ayudar a la familia, decía con falsa preocupación. Piensa en Eduardo, en su futuro. Finalmente, después de una semana, acepté vender. Pero con una condición, dije durante la firma. Quiero mantener los derechos de las recetas originales de mi abuela. Las recetas viejas, se burló Lucía. Quédatelas. Planeo modernizar todo el negocio de todos modos. Firmé los papeles de venta de Dulces Recuerdos por 10,000 pesos. Lucía ni siquiera se molestó en leer los documentos completos, tan emocionada estaba por su aparente victoria. Eduardo me abrazó incómodamente después de la firma. Es lo mejor, murmuró. Podremos empezar de nuevo. Oh, definitivamente vamos a empezar de nuevo, respondí, mi voz dulce como el merengue que mi abuela me enseñó a hacer. Los siguientes 3 meses fueron fascinantes de observar. Lucía comenzó a modernizar las pastelerías, reemplazando nuestras recetas tradicionales por versiones industriales más baratas. Los clientes fieles comenzaron a quejarse. Las ventas cayeron. Mientras tanto, yo trabajaba con la licenciada Ramírez, preparando el siguiente paso. Creaciones Rosa Internacional había estado dormida durante años,
pero ahora era el momento de despertarla. Una mañana, Lucía llegó furiosa a mi casa, agitando un papel. ¿Qué significa esto?, gritó, mostrándome una carta legal. Oh, eso, respondí tranquilamente. Es una notificación por uso indebido de marca registrada. Verás, aunque te vendí las pastelerías, las marcas, logotipos y nombres comerciales pertenecen a otra empresa. ¿Qué otra empresa? Creaciones Rosa Internacional, sonreí. La verdadera empresa de mi abuela. La que es dueña de todo lo que hace especial a Dulces Recuerdos. Eduardo, que había entrado detrás de su hermana, se dejó caer en el sofá. No, no puede ser. ¿Recuerdas todas esas transacciones que manipularon? Continué, sacando la libreta negra. Mi abuela tenía un sistema de contabilidad paralelo. Registró cada peso que desviaron, cada documento que falsificaron. Mientes, gritó Lucía. En realidad, intervino la licenciada Ramírez, que había estado esperando en la cocina. Tenemos todas las pruebas. Incluidos videos muy interesantes de ustedes dos manipulando documentos después de horas de trabajo. Lucía se puso pálida. Les propongo un trato, dije, manteniendo mi voz profesional. Pueden devolverme las pastelerías y el dinero que desviaron, o podemos discutir esto en la corte. Estoy segura de que a la fiscalía le interesará mucho ver estas pruebas de fraude. Pero yo pagué por el negocio, balbuceó Lucía. $10,000 por un negocio que genera más de 100,000 pesos mensuales. Respondí. Hasta un juez novato vería que esa venta fue fraudulenta. Elena, Eduardo se acercó, su voz temblando. Yo, lo siento. No sabía. ¿No sabías qué? Lo interrumpí. ¿Qué estabas ayudando a robar el legado de mi abuela? ¿Qué estabas traicionando a tu esposa? ¿O que mi abuela era más inteligente que todos ustedes juntos? Saqué un último sobre de mi bolso. Por cierto, estos son los papeles del divorcio. Puedes firmarlos ahora o después de que presente los cargos por fraude. Tú eliges. La licenciada Ramírez me esperaba en el banco cuando llegué a las 9 de la mañana. Era una mujer de unos 60 años que había sido amiga de mi abuela. Tu abuela me advirtió que este día podría llegar, dijo mientras el gerente del banco nos guiaba hacia la bóveda. Rosa era una mujer brillante, mucho más astuta de lo que la gente creía. La caja de seguridad 247 contenía varios sobres, un USB, y una pequeña libreta negra con el logo dorado de Dulces Recuerdos. ¿Qué es todo esto?, pregunté mientras nos sentábamos en una sala privada del banco. La verdadera herencia de tu abuela, respondió la licenciada, abriendo el primer sobre. Y la prueba de que tu esposo y su hermana han estado manipulando los libros contables. Los documentos revelaban algo asombroso. Mi abuela había creado dos empresas. Dulces Recuerdos era solo la cara visible del negocio. La verdadera empresa, Creaciones Rosa Internacional, era dueña de todas las recetas, las marcas registradas, y tenía contratos de distribución en 3 países. Tu abuela comenzó a exportar sus productos hace 15 años, explicó la licenciada. Pero lo mantuvo en secreto, operando a través de esta segunda empresa. Solo yo y su contador de confianza lo sabíamos. Pero, ¿por qué? Porque conocía bien a las personas, sonrió. Sabía que el éxito atrae buitres, incluso dentro de la familia. La libreta negra resultó ser un registro detallado de todas las manipulaciones que Eduardo y Lucía habían hecho en los últimos meses. Mi abuela había instalado un software de contabilidad paralelo que registraba cada transacción real. Han estado desviando dinero, expliqué mientras revisaba los números. Inflando costos, ocultando ingresos. Y lo mejor, añadió la licenciada, es que tenemos pruebas de todo. El USB contenía videos de las cámaras de seguridad, Eduardo y Lucía reuniéndose a escondidas en la oficina, manipulando documentos, incluso sacando dinero de la caja fuerte. ¿Qué hacemos ahora?, pregunté. Ahora, sonrió la licenciada, le seguimos el juego. Durante los siguientes días, actué como si estuviera devastada por la noticia de la supuesta quiebra. Eduardo intentó consolarme de manera torpe, mientras Lucía presionaba cada vez más con su oferta. Solo quiero ayudar a la familia, decía con falsa preocupación. Piensa en Eduardo, en su futuro. Finalmente, después de una semana, acepté vender.
Pero con una condición, dije durante la firma. Quiero mantener los derechos de las recetas originales de mi abuela. Las recetas viejas, se burló Lucía. Quédatelas. Planeo modernizar todo el negocio de todos modos. Firmé los papeles de venta de Dulces Recuerdos por 10,000 pesos. Lucía ni siquiera se molestó en leer los documentos completos, tan emocionada estaba por su aparente victoria. Eduardo me abrazó incómodamente después de la firma. Es lo mejor, murmuró. Podremos empezar de nuevo. Oh, definitivamente vamos a empezar de nuevo, respondí, mi voz dulce como el merengue que mi abuela me enseñó a hacer. Los siguientes 3 meses fueron fascinantes de observar. Lucía comenzó a modernizar las pastelerías, reemplazando nuestras recetas tradicionales por versiones industriales más baratas. Los clientes fieles comenzaron a quejarse. Las ventas cayeron. Mientras tanto, yo trabajaba con la licenciada Ramírez, preparando el siguiente paso. Creaciones Rosa Internacional había estado dormida durante años, pero ahora era el momento de despertarla. Una mañana, Lucía llegó furiosa a mi casa, agitando un papel. ¿Qué significa esto?, gritó, mostrándome una carta legal. Oh, eso, respondí tranquilamente. Es una notificación por uso indebido de marca registrada. Verás, aunque te vendí las pastelerías, las marcas, logotipos y nombres comerciales pertenecen a otra empresa. ¿Qué otra empresa? Creaciones Rosa Internacional, sonreí. La verdadera empresa de mi abuela. La que es dueña de todo lo que hace especial a Dulces Recuerdos. Eduardo, que había entrado detrás de su hermana, se dejó caer en el sofá. No, no puede ser. ¿Recuerdas todas esas transacciones que manipularon? Continué, sacando la libreta negra. Mi abuela tenía un sistema de contabilidad paralelo. Registró cada peso que desviaron, cada documento que falsificaron. Mientes, gritó Lucía. En realidad, intervino la licenciada Ramírez, que había estado esperando en la cocina. Tenemos todas las pruebas. Incluidos videos muy interesantes de ustedes dos manipulando documentos después de horas de trabajo. Lucía se puso pálida. Les propongo un trato, dije, manteniendo mi voz profesional. Pueden devolverme las pastelerías y el dinero que desviaron, o podemos discutir esto en la corte. Estoy segura de que a la fiscalía le interesará mucho ver estas pruebas de fraude. Pero yo pagué por el negocio, balbuceó Lucía. $10,000 por un negocio que genera más de 100,000 pesos mensuales. Respondí. Hasta un juez novato vería que esa venta fue fraudulenta. Elena, Eduardo se acercó, su voz temblando. Yo, lo siento. No sabía. ¿No sabías qué? Lo interrumpí. ¿Qué estabas ayudando a robar el legado de mi abuela? ¿Qué estabas traicionando a tu esposa? ¿O que mi abuela era más inteligente que todos ustedes juntos? Saqué un último sobre de mi bolso. Por cierto, estos son los papeles del divorcio. Puedes firmarlos ahora o después de que presente los cargos por fraude. Tú eliges.